La primera parte de esta historia la encontrarás en la descripción del video y al final del video. Mi esposa puede haberme engañado con mi compañero de trabajo. Actualización 2. Gracias a todos los que me han ayudado con lo que ha estado pasando conmigo y mi esposa. He recibido mucho apoyo para ver si mi esposa me ha engañado y ha sido útil saberlo. Este ha sido un momento terrible, y se necesitaban conversaciones aquí. También me ayudó a ser más fuerte e inteligente para descubrir la verdad. Realmente aprecio el apoyo en esto. Sin embargo, el consejo que obtuve aquí se ha dividido un poco sobre cómo lidiar con esto. Algunas personas dijeron que debería tomar la evidencia y las pruebas y usarlas en su contra. Otras personas dijeron que debería tomar las banderas rojas y hacer estallar la situación. Estaba tratando de averiguar qué hacer con esto, pero mi esposa me obligó a hacerlo hoy. Y sí, mi esposa rompió sus votos. Para poner al día ciertas personas, mi esposa Gaby tuvo que recogerme del trabajo el año pasado porque mi auto se descompuso. Mientras esperaba que saliera del trabajo, Gaby se hizo amiga de una chica que trabaja en la oficina llamada Brianna y un compañero de trabajo llamado Darrell. Hablaban y escuchaban música rap mientras ella esperaba que yo saliera para irme. Llegó al punto en que después de arreglar mi auto, ella venía a almorzar cuando no tenía que trabajar con su hermana. Sin embargo, hace muy poco recibí una llamada de mi viejo amigo que trabajaba con nosotros llamado Tyrell que Darrell y Gaby se han estado reuniendo en secreto. Dijo que estarían actuando de manera muy inapropiada el uno con el otro. Dijo que ella incluso vendría a visitarlo los sábados cuando trabajaban horas extras. Tyrell dijo que un día estaban en la parte de atrás tocando música y la vio haciendo twerking para Darrell. Dijo que cuando Darrell levantó la camisa de mi esposa para ver su trasero y la estaba agarrando por el cuello, podría haberla golpeado. Gracias a que mi esposa tenía tatuajes, siempre usaba una cola de caballo y era español, fue muy fácil para Tyrell identificarla. Él dijo que ella le traería el almuerzo y que se quedarían y prácticamente ves ya que no había trabajo real los sábados. Como nunca trabajó horas extras, me sorprendió saber que ella había estado ahí. Después de volver a casa, le pregunté a Gaby sobre la amistad entre ella y Darrell, y ella dijo que en realidad no tiene una amistad con Darrell. Esto me enojó porque era una mentira total, especialmente porque todos los verían juntos durante el almuerzo. Después de esta mentira había husmeado a mi mujer para ver qué se iba a encontrar. Sé que Gaby y Brianna son amigas, pero Darrell siempre estuvo presente también. Después de husmear vi tantas banderas rojas. Pasaba el rato toda la noche y decía que estaba con amigos. Iba al porche trasero y hablaba por teléfono. Y ella salía espontáneamente de la casa y no decía a dónde iba. Lo peor fue escucharla mientras hablaba por teléfono. Gaby se reía tontamente diciendo cosas como «¿Estás loco? ¿O no puedo ir esta noche?». Cuando le pregunté con quién estaba hablando, dijo que su hermana Brianna. Estar en el trabajo también se sentía incómodo porque no sabía cuán amables eran todos conmigo hasta ahora. Gracias a que Tyrell me llamó y me contó sobre esto. La información fue como una llave maestra para mí, ya que ni siquiera saben que me informaron sobre esto. Lo único que lamento es que la información tiene 8 meses, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Estaba tan concentrado en ir a trabajar y criar a mis hijos que debería haber prestado atención a lo que estaba pasando. Tyrell me mostró que claramente tenía lentes de color rosa en ese momento. Gaby usó su amistad con Brianna como fachada para ver a Darrell. Desde esos 8 meses mi esposa definitivamente cambió. Era muy reservada y solo mantenía conversaciones con sus amigos y solo me hablaba cuando tenía que hacerlo. Se vestía más a menudo, y cuando se desvestía después de pasar el rato hasta las 2 de la mañana, vio que llevaba una tanga negra como ropa interior. Verla donde esta preocupación puede ser porque ella nunca usa ese tipo de ropa interior. Usaba bikinis sexys cuando estábamos de vacaciones, pero por lo general eso era para lucirse en las fotos de Instagram. Todo el mundo sabe que la ropa interior tipo hilo no es algo que se usa, sino que se muestra a alguien. Ver esto hizo que me congelara en seco y simplemente salí de la habitación, y no me molesté en discutir sobre eso. Gracias a Tyrell, mi mundo es una locura en este momento y los escritos están claramente en la pared. Antes de que Tyrell dijera algo, siempre traté de no ser del tipo celoso. Gaby es muy bonita y siempre recibe cumplidos. Le gusta compartir fotos en Instagram y ahí recibe mucha atención. Muchos comentarios sobre sus fotos son inapropiados y ella obtendría me gusta incluso si la foto es de hace un año. No es fácil para una persona celosa estar con una esposa que tiene miles de chicos en su página. Siempre supe de esto y traté de ser comprensivo. Pero esta era una situación muy real y podría haberme vuelto a poner dura porque nos casamos. Sentí que esta vez se iba a cambiar y es hora de obtener pruebas de todo esto. Después de comprar un dispositivo VAR, planeé obtener pruebas y, si eran reales, quería divorciarme de ella. Después de sacar el VAR me monté con ella al supermercado a ver si conseguía que me tratara mejor.
Si había un problema con nuestra relación, pensé que tal vez podríamos arreglarlo y ella dejaría a Darrell en paz. Le dije a Gaby que estaba bien que saliera con amigos, pero que como madre todavía tenía la responsabilidad con su familia. Gaby dijo que era una mujer adulta y que yo la estaba controlando. Dijo que tenía derecho a salir con sus amigos y no estar en la casa o trabajando todo el tiempo. Le dije que sé que le gusta divertirse, pero se estaba volviendo demasiado espontáneo. Y que ella no diría cuándo y dónde iba. Gaby estuvo de acuerdo y dijo que me cuidaría a mí y a nuestra familia. Después de eso, en realidad fue más consciente de mis sentimientos y sentí que podíamos hablar más sobre nosotros. Pero eso terminó con una llamada telefónica de Darrell hace un par de días, supongo. Al principio no sabía cómo abordar esto, pero esta tarde me obligó. A principios de semana, Gaby dijo que todos mis hijos querían ver una película de Pixar con sus primos mayores este sábado. Ella dijo que los iba a llevar para que todos pudieran ver la película juntos. Pensé que esto era genial porque era bueno que ella pasara tiempo con los niños. Cuando se fueron, un par de horas después recibí una llamada de mi sobrino. Dijo que escuchó que teníamos cierto videojuego que quería jugar y le preguntó si podía venir después de la película. Le dije que si Gaby iba a traerlo de regreso a casa, él podría venir y jugar el juego. Estaba emocionado y dijo que cuando Gaby viniera a recogerlos después de la película, le preguntaría. Cuando dijo esto me confundió por completo. Le dije que pensaba que Gaby iba a ver la película con ellos y él dijo que Gaby les dijo que solo los iba a dejar. Dormí un poco esta mañana, así que pensé que lo estaba escuchando mal. Sé con certeza que Gaby dijo que estaba viendo la película con los niños, y ahora sé que era mentira. Fue entonces cuando recordé que era sábado y Tyrell dijo que Gaby estaría con Darrell durante el tiempo extra. Mirando la hora, los muchachos definitivamente estarían ahí si tuvieran que trabajar este sábado. Al llamar a mi esposa, ella no atendió el teléfono, lo que realmente me molestó. Después de eso llamé a mi trabajo. Obteniendo la extensión de seguridad, le pregunté a la señora si los muchachos seguían trabajando. Ella dijo que sí y colgué realmente preguntándome si realmente estaba ahí con Darrell. Después de eso, me subí a mi automóvil y decidí conducir hasta mi trabajo, sabiendo que debería llegar ahí antes de que se fueran. Conduciendo ahí, todo lo que hice fue decir estúpido ve por lo que me estaba haciendo pasar. No sabía qué pensar, pero ya estaba realmente furioso. Tuvimos esta conversación y pensé que ella entendía. Estaba sobre ella esta vez y no iba a dejar pasar esto, especialmente porque ella me mintió. Si Darrell se estaba tirando a mi esposa ya no me importa. Me detuve en el estacionamiento y busqué su auto. Inmediatamente lo encontré y ya estaba enojado. Entré y me dirigí al muelle de embarque donde trabajaba Darrell. Cuando crucé las puertas dobles, el equipo de Darrell se sorprendió al verme. Tenían sus chaquetas puestas, así que parecía que se estaban preparando para irse hasta que me vieron. Mirando a mi alrededor no vi a Darrell ni a Gaby, así que supe que tenían que estar en la sala de estar de los camioneros. Cuando regresaba ahí, uno de los miembros del equipo trató de detenerme y decirme que no pertenecía al edificio. Le dije que mejor saliera de mi cara o lo iba a joder y definitivamente no estaba jugando con él. Intentó jugar conmigo al tipo duro, pero no se movió, así que supe que no quería pelear. Sin perder más tiempo con él, me dirigí al salón de camioneros donde tenían que estar. El salón de camioneros solía ser un área pequeña donde los camioneros esperaban a que cargaran sus camiones. Hace algunos años hicieron una nueva regla que decía que todos los camioneros tenían que quedarse en sus camiones y esperar hasta que les dieran su documentación. Se suponía que esto evitaría robos, pero no sabía quién querría robar nada de lo que estaban enviando. La habitación era pequeña y solo había 12 máquinas expendedoras que ya no funcionaban. Sabía que definitivamente los encontraría en su casa y al escuchar a Darrell gemir, tenía razón. Manteniéndome cerca de la pared, miré hacia adentro y no podía creer lo que veía. Darrell se estaba tirando a mi esposa y no podía creer lo que veía. Ya era bastante malo que veía a Darrell sentado en un sofá con la camisa abierta y los pantalones y la ropa interior bajados, pero sostenía el rostro de mi esposa en su entrepierna. Parecía un señor oscuro en las montañas después de que agarró a una mujer del pueblo y la obligó a trabajarlo lentamente. Miró a mi esposa mientras ella estaba de rodillas chupando obedientemente. Buscando en mi bolsillo saqué mi teléfono. Tenía la sensación de que lo iba a necesitar, así que lo saqué y comencé a grabar. Claramente, Gaby estaba demasiado ocupada para darse cuenta y Darrell solo la estaba mirando y obtuve al menos 7 buenos segundos de ellos haciendo esto. Después de obtener algunas pruebas, salté hacia ellos gritando a la mierda, perra. Darrell se sorprendió al verme y Gaby me dio una mirada súper molesta en su rostro. Levantando la vista me preguntó qué estaba haciendo allí muy agitada. Solo le grité F, perra. ¿Así es como me tratas? Signo de exclamación. Ella dijo, puedes, por favor, simplemente vete.
Eso sí, ella todavía lo sostiene en su mano. Dije F a los dos y ella solo se tapó la cara con las manos diciendo oh, Dios mío. Fue realmente sorprendente para mí porque no parecía avergonzada de que la atraparan. Parecía más avergonzada por cómo estaba actuando frente a Darrell. Después de eso, simplemente la llamé todo bajo el sol y todo lo que hizo fue poner los ojos en blanco y rogarme que los dejara en paz y me fuera. Realmente parecía querer que me fuera y no le importaba que nuestro matrimonio hubiera terminado. Parece que solo estaba diciendo oh, bueno. Y eso me enojó aún más. Después de llamarla por innumerables nombres, todo lo que haría sería decir por favor, vete. Y no me importa. Grité como pudo hacerme eso después de afirmar que me amaba y ella me gritó, no te amo así, ¿de acuerdo? Al escuchar eso casi me dejó caer, y ella me dijo que me fuera de nuevo. Le dije que quiero el divorcio y ella dijo que estaba bien en un tono frustrado. Después de eso, simplemente salí del almacén, me subí a mi auto y conduje a casa. Después de llegar a casa estaba absolutamente furioso. Golpeé las paredes y estaba maldiciendo a todo pulmón. No puedo creer que ella me hiciera esto. Definitivamente era una persona que ya no conocía. Definitivamente había terminado con esta vez que me estaba dando. Tal como está, todavía no ha regresado y ni siquiera sé dónde está. Apuesto a que está con su hermana y ahora tiene que contarle la situación. Pase lo que pase, tengo pruebas de que hizo trampa y es absolutamente a prueba de balas. Planeo usarlo de muchas maneras diferentes, especialmente en el divorcio. Definitivamente muestra cómo ella es irresponsable e indiferente a su propio matrimonio. Apesta decirlo, pero probablemente no debería haber necesitado que Tyrell me contara sobre esto ya que las señales estaban allí. Ella solo amaba las cosas que hacía por ella y por eso se casó conmigo. Gaby no quería amor, solo amaba ser deseada. Y como Darrell le resultaba atractivo y la deseaba, se la folló. Una relación como siempre falla porque las mujeres como ella siempre vuelven a ser quienes realmente son. Acabo de comprar un bar que solo usé una vez. Parecía que todo lo que necesitaba era un tipo que ya no trabajara con nosotros.